del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos recogemos un momento en reflexión. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con gratitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Voy a iniciar leyendo la introducción que tenemos en nuestro documento para luego desarrollar el estudio del tema. La última vez dedicamos nuestro tiempo para conocer el origen del Evangelio, el autor del Evangelio. Nos falta algo sobre la teología de Juan en el Evangelio de Juan, pero esta vez vamos a iniciar con el estudio del prólogo. Voy a iniciar con esta breve reflexión que encontramos ahí. Los seres humanos, aunque nos guste a veces cerrarnos en el silencio de nuestra intimidad, hoy día es más difícil porque la televisión y la radio nos copan, sentimos una profunda necesidad de relacionarnos con los demás. Y lo hacemos principalmente con palabras. El de la palabra es uno de los dones más preciados que poseemos. Gracias a ella expresamos lo que somos, lo que sentimos, lo que esperamos, lo que hacemos y lo que creemos. Gracias a ella podemos hacer amistad con alguien, manifestarle nuestra admiración y cariño. Podemos darnos a conocer, preguntar, pedir ayuda. Pero comunicarse no es siempre fácil. Tan así que a veces la palabra viene de última. Primero pensamos, planeamos y a veces miramos atentamente, otras veces gesticulamos y finalmente hablamos. Muchas veces hablamos antes de pensar, es verdad, ¿no? Dios también, Dios también quiere comunicarse con nosotros aún antes de la creación. Entonces vamos a estudiar el prólogo. Y empezamos, lo voy a leer yo atentamente, pero ustedes lo pueden seguir, porque no tienen la Biblia en la mano, para que identifiquemos luego los aspectos más importantes. Hay 7 textos importantes para comprender luego el texto que vamos a leer. Entonces, en el principio, quisiera que usted estuviera muy atento a saber cuáles son los títulos que el apóstol Juan, que el evangelista Juan da a Jesús. Entonces, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne
y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él, proclamando: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A nadie lo ha visto jamás. No, a Dios nadie lo ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay textos de la Biblia que uno no debería leer sino de rodillas, porque aquí está condensado toda la historia de Jesucristo y de la salvación, empezando desde el principio hasta Él nos lo ha contado. ¿Cuáles son los nombres que encontramos de Jesús en este prólogo? La palabra. La palabra, Luz. luz es una imagen, bueno, luz, ¿qué más? Después de luz viene la vida. Vida. Entonces, palabra, luz, vida, aunque son dones de Él, pero Él dice: yo soy la luz, yo soy la vida. ¿Verdadera? Hay algo así, la verdad, no lo dice Verdad. en términos claros, pero luego al final, Camino. Hijo. no, aquí no está el camino, pero lo ha contado el Hijo unigénito, ¿no? Hijo unigénito es un título que utilizo más, porque después en los sinópticos encontramos muchos otros títulos, en Juan también, pero en el prólogo encontramos estos básicamente. Hijo unigénito, sí, perfecto. Bueno, tenemos dos textos, mejor dicho, dos esquemas. Me gustó uno que encontré, antes de pasar a nuestro documento, quisiera hacer un análisis del texto con ustedes. El prólogo tiene 18 versículos. 18 versículos. ¿Cuáles son las opiniones acerca del origen del prólogo? Los exégetas dicen que muy probablemente era un himno que la primera comunidad cristiana cantaban y oraban, un himno a Jesucristo. Tengan en cuenta, si Juan escribió el Evangelio alrededor del año 95 o 100, ¿no? Habían pasado ya 60 o 70 años de la muerte de Jesús. Por lo tanto, las comunidades habían elaborado ya, primero había aparecido las cartas de San Pablo, las cartas de Pedro, los 4 evangelios, ¿no? Por lo tanto, la comunidad cristiana habían desarrollado toda una teología sobre Jesús mucho antes de que Juan escribiera su último evangelio, y luego las cartas, y luego el Apocalipsis. Por lo tanto, es muy probable, lo que dicen algunos estudiosos, que el prólogo fue un himno, en su núcleo principal, un himno que cantaban o que rezaban que las comunidades cristianas en Asia, en Grecia, en Asia Menor y posiblemente también en Roma. Es un himno muy rico de contenido teológico, porque mientras que Lucas y Mateo hablan del origen de Jesús desde la infancia, ¿no? Cuando hablan de la historia, cómo nació Jesús, de la unión, por obra del Espíritu Santo a través de María, Juan empieza mucho más allá, habla que en el principio existía la palabra. Entonces se remonta, ¿no? a una fecha, a un tiempo, porque no hay, la eternidad no tiene tiempo, no tiene principio ni tiene fin, sino utiliza la misma expresión que utilizó el autor del Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y Juan utiliza esta misma expresión diciendo en el principio. Voy a utilizar entonces que hicieron unos teólogos del Verbo. Dice, la primera estrofa va del capítulo primero,
del 1 al 3. ¿Qué dice? En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo por ella. ¿Qué dice? Entonces, eso, dice que al principio existía la palabra. Utiliza este verbo que nosotros hemos traducido como logos o el verbum factum est, ¿no? En la expresión latina. Dice, en el seno de Dios desde el principio había una palabra que deseaba pronunciar para comunicarse a sí mismo. Es decir, el Padre tenía en sí mismo una palabra que quería comunicar a los demás. Es obvio que cuando pensemos, no, si uno tiene una riqueza inmensa en su vida, en su mente, lo que quiere es comunicarla a los demás. Compartirla. Una buena noticia o una reflexión, como lo hacen los grandes autores, los poetas, ¿no? Bueno, el Padre, desde toda la eternidad, siempre tenía una palabra y finalmente rompió su silencio y la pronunció, ¿no? Esta vez la palabra estaba junto a Dios, sí, tenía una intimidad profunda con Dios, ¿no? Por tanto, porque era una palabra que era, si leemos después el himno a los colosenses, la palabra era si Jesús era imagen, la impronta del Padre, creemos que el Padre quería dar a conocer su palabra, en la cual estaba compendiado todo, la creación, el hombre, la salvación, etc., ¿no? Bueno, dice acá, en su seno había una palabra que deseaba pronunciar para comunicarse a sí mismo. Y esa palabra no es una criatura, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. No, vamos a ver cuando leamos el documento, no, hay una diferencia entre Dios y la palabra, porque dice, la palabra estaba junto a Dios, pero dice, y la palabra era Dios, era parte de su propia naturaleza, diríamos, como la palabra griega de naturaleza. Dice, entre la palabra y Dios se da una relación de intimidad y comunión. Entre ambas existe un dinamismo de diálogo. Sí, el Dios Padre dialoga con esta palabra que estaba en su seno. Imaginemos, la sola palabra decir que estaba en su seno indica que había una relación íntima entre el Padre y la palabra. Dice que la lleva a proyectarse hacia afuera, porque Dios quiere comunicarse. Por eso la primera tarea que la palabra lleva a cabo es la creación. Porque dice, todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Sí, la creación fue la primera expresión de Dios. Luego viene un segundo... Perdona, es que hay algo que siempre he tenido la duda. Se hizo por ella. Por ella. Es decir... A través de ella. Ese es por... y para ella también. Es que sí, ahí es donde yo... Están las dos cosas. El Padre creó. La iniciativa de la creación sale del Padre, de Dios. De Dios Padre. De Dios Padre. Todo lo que hace Él a través de su palabra es la creación del mundo, del universo y la creación de los hombres, lo dirá más tarde. Lo único que yo me preguntaba leyendo atentamente, ¿y cuándo creó los ángeles, que son criaturas de Dios? Sí, hubo un momento antes, y lo dirá San Pablo con mucha más profundidad en la carta de los Colosenses, que Dios creó los ángeles, los arcángeles, las potestades, etc. Hubo un momento no en el tiempo, sino en la eternidad, en que Dios, antes de crear a los hombres, antes de crear el universo, tuvo que haber creado los ángeles, porque son criaturas de Dios, mucho más inteligentes que nosotros, con seres espirituales que no tienen cuerpo, pero que tienen libertad, tan así que se habla de la caída de los ángeles. Jesús dice, vio precipitar a Satanás desde arriba, lo que indica que los ángeles fueron parte de la creación de Dios, aunque no lo mencione Juan, habla de todo, dice, todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo, lo que indica
que lo que hace el Padre es a través de su palabra. Lo que indica que la palabra es, podemos entenderla como lo oímos de Ratzinger, es la razón, es el sentido. Sí, una palabra poderosa, porque a través de su palabra el Padre expresa todo lo que quiere Él, ¿no? Hoy el Evangelio hablaba Exactamente. explícitamente de eso. Sí, exactamente. Había una mención de eso. Muy bien. Entonces viene una segunda escena, una segunda escena que va del capítulo, del versículo 4 al 5. Y dice, 4 y 5. Lo que se hizo en ella, en la vida, era la vida. Lo que se hizo en la palabra era la vida. Lo que indica que la palabra era fuente de vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. El comentario que encuentro acá dice, ya no se habla de la creación en general, sino de los hombres con quienes Dios desea comunicarse. La primera actuación de Dios es crear el mundo, el universo, pero luego crea a los hombres, porque dice, lo que se hizo en ella era la vida vida humana de todo, ¿no? Vida espiritual. Se llama, y la vida era la luz de los hombres, lo que indica que después de haber creado el universo, crea también a los hombres, la humanidad. Y la luz brilla luego continúa diciendo, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Aquí describe como un campo de batalla, dice, Dios crea la luz y da la vida a través de su palabra. Pero el universo entero, la creación, el mundo y los hombres no acogieron la vida y la luz, que empieza ya el conflicto que hay. Dios se expresa a través de la palabra creando el universo y creando el hombre, a los hombres, es la luz de los hombres. Pero los hombres y el universo entero no recibieron, no acogieron, rechazaron completamente la vida y la luz. Desde el comienzo. Desde el comienzo. Dice, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz son los dos grandes dones que la palabra puede hacer a los seres humanos si estos aceptan su oferta de diálogo. Y esa vida los iluminará para que no caminen en medio de las tinieblas. De este modo, la historia de la humanidad, dice, es contemplada como un campo de batalla donde luchan luz y tinieblas. Pero hay razones para el optimismo. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no las sofocaron. Siempre hay una evidencia que hay la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas, sobre el mal. Pues, las expresiones que utiliza Juan pues, son muy elevadas y muy concisas, que nos dan a entender más de lo que podemos entender. Luego viene una tercera estrofa, del versículo 6 al 8, que dice, hubo un hombre enviado por Dios. Dicen los estudiosos que en el himno inicial que encontró el evangelista Juan, un redactor posterior agregó esta parte, habla de Juan el Bautista, que no tiene mucho que ver con el texto, con el contexto en que venía. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Se piensa que posiblemente en la comunidad de Juan el Evangelista había una corriente o había un grupo de personas que habían sido discípulos de repente o hijos de los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué hace Juan el Evangelista? Subraya que Juan era únicamente un testigo de la luz, mas no era la luz, era una lámpara, pero no era la luz, porque era únicamente la palabra, era fuente de luz y de vida. Porque no tiene mucho que ver lo primero con esta adición de Juan, que era testigo de la luz. Luego continúa en la cuarta estrofa, del versículo 9 a 13, dice, nos habla precisamente de cómo ha reaccionado históricamente la humanidad.
La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Aquí viene la parte más que nos sorprende, que habiendo Dios creado el universo en función del hombre, ha creado la humanidad, les dio los dones que era luz y vida, el mundo, el universo y Israel, el pueblo elegido, rechazó la luz y la vida, ¿no? Dice, la primera constatación es de un rechazo que parece alcanzar dimensiones cósmicas, como si la Tierra y los astros hubiesen dicho, no queremos la luz, queremos quedarnos en las tinieblas. Sabemos que son seres inanimados, pero Israel sí, desde el comienzo, desde el primer hombre, rechazó el don de la luz y de la vida a través del primer pecado. Dice, habla de un rechazo que parece alcanzar, estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Luego viene dice, que, sin embargo, dice, a todos los que la recibieron la luz y la vida, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, a pesar que la mayoría rechazó la luz y la vida que la palabra les entregó, hubo un grupo, un pequeño, un resto de la humanidad que sí aceptó, dice, a los que la recibieron a través de la fe, Abraham, Moisés, etc., y los profetas, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La duda mía es que aún antes de que Cristo viniera y que la iglesia iniciara su recorrido, los que recibieron la palabra antes de Cristo eran también hijos de Dios, porque dice, a todos los que la recibieron esta palabra, que es la Sagrada Escritura, desde el Éxodo y los demás libros, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, ¿no? Porque después dirá, y la palabra se hizo hombre. Sí, esto da la impresión de que antes de que la palabra se hiciera hombre, se hiciera carne, a todos Dios dio el poder de hacerse hijos suyos a través de la fe, de la acogida, ¿no? Dice acá el texto, ¿a cuántos la recibieron? Todos aquellos que creen en su nombre les dio poder para ser hijos de Dios. Esa es la dignidad a que son elevados los que abren la puerta de su vida a la palabra. Luego viene un quinto texto, que es del versículo 14, que dice, y la palabra se hizo carne. Finalmente, después de las premisas anteriores, dice, Dios utilizó el último recurso que tenía. Primero habló a través de los profetas, etc. Y por último, viendo la resistencia o rechazo de los hombres, Dios finalmente mandó a su propio Hijo, el cual se hizo carne, debilidad, ¿no? Y puso su morada entre nosotros. Da a entender como si Jesús colocó su tienda, como en el desierto, Yahvé vivía en la tienda, en el arca, ¿no?, que estaba ubicada en la tienda. Jesús puso su tienda, acampó entre los hombres, que es una expresión muy... También, porque la tienda va de acampada en acampada. Si no está aquí todavía, su tienda está ya en el santuario de Dios, ¿no? Pero indica la limitación. Por algún tiempo Jesús vivió en una tienda, que es la carne, es la humanidad en el mundo. Luego viene la última estrofa, dice, hemos contemplado la gloria que recibe el Padre. Luego dice, Juan daba testimonio de él, proclamando, este era el que yo dije, el que viene detrás de mí. Interrumpe otra vez el prólogo, de la continuidad del prólogo, hablando de Juan el Bautista. Da a entender que el autor del prólogo quiso justificar una vez más que
Jesús es muy superior a Juan el Bautista, porque existían corrientes que alegaban que Juan podía ser el Mesías. Dice claramente, el propio Juan el Bautista dijo, este era del cual yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí. Entonces, un nuevo testimonio de Juan el Bautista. Y finalmente, la última parte del prólogo dice, a Dios nadie lo ha visto, de su plenitud hemos recibido todo gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, toda la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, y la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Finalmente da el nombre a la palabra, Claro. en cuanto por primera vez el nombre de la palabra que se había hecho carne, y agrega, a Dios nadie lo ha visto jamás, ni Moisés, ni Abraham, nadie lo ha visto jamás. Lo ha contado solo el Hijo unigénito. Aquí está un poco el objetivo o el fin que tuvo el evangelista. Él escribió el Evangelio para que todos creyeran a través de Jesucristo en Dios. Él lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Entonces, hay 6 momentos del prólogo que hay que saber distinguir para poder entender un poco más la forma como Juan afronta o enfoca su Evangelio. Ahora vamos a ver otra forma otra manera de estudiar el prólogo. Lo tenemos en el documento que tiene a la mano, ¿no? Página 9. También página 9, ¿no? Leemos otra vez, ahora sí podemos tomar leémoslo versículo por versículo. Al principio era la palabra, y la palabra era junto a Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra al principio junto a Dios. Estaba junto a Dios. Sí. Estaba al principio junto a Dios, perdón. Todo ha sido por ella, y sin ella nada se hizo de cuanto existe. Bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leamos en los comentarios. Al principio era la palabra, y la palabra era junto a Dios. Juan introduce su evangelio remontándose no al nacimiento de Cristo, sino a su origen eterno. Para Juan, el origen no está en su nacimiento virginal, como en Mateo y Lucas, ni en Adán, Como Lucas, cuando habla como en Lucas la genealogía. 3:38, ni afirmando que es hijo de Dios. Su origen Es el de la palabra. es el de la palabra, y Juan lo encuentra en Dios mismo. Muy bien. Cualquier comentario podemos hacer sobre esto, porque sí, hablar del origen de Cristo no fue sencillo para los primeros. No, imagínate. Sí, por lo tanto, es una novedad absoluta que Juan se remonte a un principio que no tiene principio, porque la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Pero utiliza la palabra que encontró en el Génesis, en el principio Dios creó. Bueno, sigamos. El uso del término logos, palabra, que San Jerónimo tradujo al latín con el término verbo, palabra, era conocido en la filosofía estoica del fin del siglo I como la razón inmanente del mundo, que aseguraba la pertenencia del mundo. Tan así que algunos comentaristas piensan que que el prólogo tenía una influencia helenista de la filosofía de Plotino y de Filón, que eran contemporáneos de Juan, alrededor del fin del primer siglo. Pero seguramente nosotros creemos que fue inspirado, que no robó la palabra logos o verbo de la filosofía griega pagana, sino que fue una forma de expresar algo que Dios le inspiró, finalmente, ¿no? Okay. El título logos, referido a Cristo, no se encuentra en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento lo encontramos solo en el prólogo de Juan. En el Apocalipsis se encuentra una vez en Apocalipsis 19:13, como palabra de Dios que actúa en la historia. Lo encontramos también en los sinópticos, pero nunca relacionado con la persona de Jesús. León Dufour es la abreviación de un estudioso, León Dufour, Okay. del cual saqué algún comentario.
¿Sí? quien considera que el título de Logos deriva del libro del Sirácida, capítulo 24, que habla del itinerario de la sabiduría. Brevemente leo algo que dice el libro de Proverbios. Dice acá, Yahvé me creó primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, habla de la sabiduría, que desde el principio, antes del origen de la tierra. Luego, continúa, yo estaba junto a él como aprendiz, la sabiduría. Yo era su alegría cotidiana. Contamos referencia de la sabiduría o del logos aún en los libros sapienciales. Sí. Okay. En el versículo primero 1a, al principio era la palabra. Se abre el prólogo con 3 afirmaciones sobre la palabra. Su preexistencia. Preexistencia. Sí. En un principio era la palabra. Su comunidad de vida en Dios, y la palabra era junto a Dios. Y tercero, su naturaleza divina, y Dios era la palabra. La palabra no es parte del cosmos creado, pertenece al mundo de Dios, pero Dios no antecede a la palabra. La palabra, en principio, nos remite claramente al primer versículo del Génesis. Sí. Podemos... Ahora, lo que yo quisiera destacar esto. Cuando nosotros utilizamos la expresión, la palabra, tenemos que tener en cuenta que era la palabra de Dios Padre, ¿no? Sí, siempre tenemos que referirla a Dios que es Padre. Entonces, Dios Padre quiso expresar toda su riqueza, su sobreabundancia de amor, de sabiduría, de inteligencia, de poder, a través de una palabra. Entonces, cuando nosotros leemos un texto de la Sagrada Escritura y decimos palabra de Dios, no al final, palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que ese Dios es para nosotros Padre. Entonces, un Padre que quiso que participaran de su riqueza, de su bondad, de su felicidad a muchas otras criaturas. Él hubiera podido quedarse felizmente toda la eternidad únicamente teniendo en su seno la palabra a la cual le unía el Espíritu Santo, el amor. En cambio quiso salir de su soledad o de su silencio, de su encerramiento, como podemos decir nosotros, pronunciando la palabra que tenía en su seno. En la palabra está toda la riqueza que es del cosmos, la riqueza que es de la salvación, la verdad y la gracia, ¿no? Nosotros fácilmente decimos palabra de Dios y con esto ya pensamos que hemos dicho lo suficiente sobre un texto, cuando tenemos que tener en cuenta que esta palabra es nada menos que Jesús. Entonces, a veces la rutina nos lleva a no tener en cuenta que es la palabra de un Dios que es Padre, una palabra que está dirigida a nosotros, ¿no? Con amor, y que esta palabra es para nosotros luz, que ilumina nuestra vida y es fuente de vida, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora viene, yo coloqué aquí, enmarcado, unos mensajes, unas conclusiones. Veremosla. Primer mensaje. Se afirma aquí que la preexistencia del verbo. Entonces, el verbo, la palabra, preexistía antes de la creación y de los hombres. Siga. A diferencia de la sabiduría de la que habla Proverbios 8:22, el de Juan, Dios no es un Dios mudo, sino un Dios que se comunica. Muy bien. Segundo mensaje. Entre Dios y la palabra hay una relación íntima e inmediata desde antes de la creación del universo. Y tercer mensaje, la palabra está vinculada de antemano con la creación. Muy bien. Hay personas que no saben distinguir cuando hablan de Dios Padre y de Jesucristo. Sí, un mismo Dios, pero hay diferencia profunda entre los dos. El uno es la fuente, el Padre expresa su riqueza, todo lo que tiene a través de una palabra, pero no es una palabra como la nuestra, que es simplemente un sonido, sino es una persona, que es, ¿no? A través de Cristo. Sí, por lo tanto hay que saber que aunque digamos Dios mío y englobamos todo en una palabra que es Dios, pero cuando
hablamos, cuando queremos indicar el origen, decimos que es Dios Padre, es fuente de salvación, principio de nuestra vida, y luego cuando decimos, hablamos del Hijo unigénito del Padre, etc., hablamos de el mismo Dios, pero una diferencia. Hay diferencia entre el Padre y el Hijo. No hay que mezclarlo ni en la oración, ni mucho menos en nuestras propias reflexiones. Muy bien, sigamos. Si quiere tener el mismo. Desde acá para estar Diferente. alineado. Para la Y la palabra, versículo primero, 1b. 1b. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Disculpen. Juan no habla de dos personas, Dios y la palabra, sino que indica primero que entre la palabra y Dios existe una diferencia. Luego declara que la palabra es Dios. Ese estar junto a Dios podría leerse, y la palabra estaba en comunión con Dios, y la palabra pertenecía a Dios. aquí utiliza la palabra, estaba en el seno de Dios. Sí, en la parte más íntima del Padre estaba la palabra, ¿no? Sigamos. El ser de la palabra queda descrito como una relación, un estar junto a Dios. Su contigüidad y su coexistencia pertenecen a la definición de la palabra, pero no afirman todavía su identidad con Dios. Señalan, eso sí, una diferencia entre Dios y la palabra. La palabra no es identificada con Dios en el sentido reservado al Padre, pero tampoco está separada de Él ni está subordinada a Él. Pertenece al ámbito de Dios, a la esfera de su ser. Es un intento de explicar, siendo el mismo un solo Dios, con total igualdad, hay una diferencia. El uno es Padre y el otro es Hijo. El uno es fuente, origen, el otro es palabra de Él. Manifestación. Sí, no es una emanación, pero es una personalidad independiente desde el punto de vista tal así que Él se hace carne, mas no el Padre. Bueno, sigamos. A continuación, el texto no dice que Dios era la palabra, sino que la palabra era Dios, sin artículo. Sí, la palabra no era un Dios aparte, era Dios. Porque uno puede entender, hay tres personas de la Trinidad, entonces son tres. Como si fueran tres dioses, lo que se podría malinterpretar. La palabra persona viene del griego que significa máscara. Sí, son tres formas del mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, es una sola persona como el que tiene máscara. Ahora yo pongo la máscara de una forma u otra, ¿no? La persona no tiene como en una familia, padre, madre e hijo. Cada una es una persona, pero es una sola familia, ¿no? Así en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, ¿sí? Pero tres formas de, pero son la misma naturaleza. Por eso que habla de estar junto a Dios, ¿no? Pero el verbo y la palabra era Dios. Destaca muy bien la divinidad. Yo creo que es muy importante eso que tú dices, porque algunas personas pueden pensar que Cristo nació y arrancó su historia con su nacimiento. Entonces era muy importante aclarar quién era la palabra, qué decía el Génesis y conectar ese Antiguo Testamento mostrando ¿Y de que quién Cristo, procede? exactamente, que Cristo siempre ha sido y será, que vino en un momento del tiempo, pero no significa que ahí nació y luego terminó, sino que siempre ha estado y siempre estará. En algún momento seguramente los primeros cristianos también pudieron haber tenido alguna confusión y todavía mucha gente incluso lo dice, que era un hombre. Parece como si Dios hubiera utilizado el último recurso que tenía. Hizo miles de intentos con el primer hombre, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Miles de intentos para atraer a la humanidad al mundo, ¿no?
el último recurso que le quedaba era enviar su propia palabra, su propio hijo, ¿no? Lo dice en una parábola Exactamente. también. Y Jesús antes de ascender al cielo, promete que si no los dejará huérfanos, que él, en lugar de él, de su persona física, enviará al Paráclito, al Espíritu Santo. Porque el Padre utiliza, envía el Hijo manda el Espíritu Santo. Como, ¿no? Se indica la bondad, la inmensa sabiduría y bondad de Dios, ¿no? Muy bien, sigamos. Ay, tengo una pregunta. Sí. En la anterior clase tú nos decías que por qué justamente se había escrito el Evangelio de Juan y decía seguramente hacía falta algo. Claro. En los otros 3 evangelios no se narra, digamos, como esta relación. No. Y de pronto era lo que Exactamente, tú hacía dices falta. que era lo que estaba haciendo falta, ¿sí? Muy probablemente la primera comunidad habían dicho al discípulo amado, porque suponemos que el autor del Evangelio era una persona que tenía una intimidad muy profunda con Jesús. De ahí que saca él, aunque Jesús no hubiese dicho concretamente todas las palabras del Evangelio de Juan, pero el Evangelio es expresión de una relación muy privilegiada que tenía el autor con Jesús. Porque solo Jesús, nadie ha visto a Dios, solo a él lo ha contado. ¿A quién lo ha contado? Al discípulo amado. Pues, Sí. A sus discípulos. A alguien Alguien tiene que darle que con- tenía una relación muy especial con él. No Marcos, no Mateo, no Lucas, pero Juan. Por tanto, el Evangelio de Juan es superior Totalmente. y complementa a los demás. Sigamos. La sabiduría. En el libro de la sabiduría 7:25 leemos: la sabiduría es un soplo del poder divino, una efusión purísima de la gloria del Omnipotente. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su excelencia. Los autores, los comentaristas, dicen que la sabiduría es Jesús, es Cristo. Por lo tanto, lo presenta como soplo del poder divino. No una palabra, sino un soplo. Bueno, aquí podemos entender también el Espíritu Santo, es un soplo, un ruah, ¿no? Una efusión purísima de la gloria del Omnipotente. Un reflejo de la luz eterna. Utiliza casi imágenes muy similares a las que encontramos aquí en el programa. Muy bien. Pablo llama a Cristo sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:15. Y para hablar de su preexistencia dice que es primogénito de la creación. Y el autor de la carta de los Hebreos lo llama resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia. Pablo escribió mucho antes que Juan. Por lo tanto, Pablo utiliza expresiones muy interesantes. Habla de primogénito de la creación. Como si antes de que Dios diera lugar a la creación, ya existía primogénito. No indica que es el primero de muchos, sino Antes de todo. con superioridad. El primogénito de la familia judía era la persona que tenía todos los derechos sobre el patrimonio, sobre la propiedad, en ese sentido. Pero lo que dice, resplandor de la gloria de Dios, siempre referido a Cristo. Muy bien, cuarto mensaje. Cuarto mensaje: entre Dios y la palabra hay una diferencia. Sí, no hay que confundir. Quinto, La palabra pertenece y vive en comunión con Dios. nunca separado. No es que Jesús actúe en forma autónoma, independiente. Sí. Sexto, la palabra no solo es un ser divino, sino que es Dios. Muy bien. Séptimo, Séptimo mensaje: Dios no es presentado como un individuo, sino como una relación dinámica, Dios-palabra. casi como la familia, ¿no? No es un individuo, sino es una relación. Por eso que San Pablo dice, cuando habla del matrimonio, en una carta a los Efesios, dice que el matrimonio es un sacramento grande en relación con Dios, porque Dios es la familia perfecta, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu Santo es la unión, el amor entre el Padre y el Hijo.
Lo que indica que sea Pablo como Juan se alimentan de una inspiración que no es producto de su inteligencia, sino que venía necesariamente de Dios. Utilizan palabras diferentes, pero siempre refiriéndose a Dios en esta forma. Sigamos. Versículo 1, 2. Esta, la palabra, estaba al principio junto a Dios. Perdón. Sí, siga. Juan, al repetir al comienzo, orienta hacia la creación la atención de sus lectores. El texto dice que en ningún momento estaba Dios sin palabra, pues siempre estaba junto a él. Así que entre Dios y la palabra desde siempre hubo comunicación y diálogo. Sí, uno puede pensar que ¿por qué? Sí, ¿qué hacía Dios desde toda la eternidad? Sí, es especulación. Estaba en comunión, en diálogo permanente con su palabra, que era la impronta de su ser. Era alguien que era, no producto, pero era emanación casi de él, ¿no? Engendrado, ¿no? Tenía todas las... Era Dios, era sabiduría, era poder, era fuerza, era belleza. Por lo tanto, el Padre desde toda la eternidad nada hizo más que dialogar con su palabra. Pensamos pues que harto, ¿no? Toda la eternidad hablando entre los dos. Y que, ¿no? Pero es como para Hacer una imagen. sí, una imagen, digamos. A ese diálogo. A este diálogo entre Dios y la palabra están llamados a participar los que nacen de la palabra y se convierten en hijos de Dios. Esto es la buena noticia, ¿no? Que todos nosotros estamos llamados a participar de este diálogo permanente entre la palabra con el Padre. Esto es una buena noticia porque los hombres elegidos o que creen y que son salvados tienen un destino formidable porque ellos mismos serán como serán en Cristo, ocultos en Cristo, en Dios, ¿no? Sí, participarán de todas las actividades de que tiene la palabra que es Cristo con el Padre. Serán un diálogo permanente de Cristo con el Padre, por tanto también nosotros estaremos en comunión permanente con el Padre en Cristo siempre, no aisladamente. Bueno, octavo mensaje. Los que hemos nacido de la palabra somos llamados a ser hijos de Dios y a participar en el diálogo entre Dios y su verbo. Muy bien. Sigamos. Versículo 3. Ok. Todo ha sido por ella, la palabra, y sin ella nada se hizo de lo que existe. Algunos años antes, San Pablo en 1 Corintios escribió un himno que decía: no hay más que un solo Dios, de quien vienen todas las cosas y para quien somos nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Bien, dice exactamente lo mismo con diferentes palabras, muy profunda. Hay un solo Dios, de quien vienen todas las cosas, la creación y los hombres. Y para quien está para la gloria de Dios. No tenemos otro fin, otro destino, sino dar gloria a Dios. Y un solo Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. En función de Él vienen todas las cosas, la creación. Y por el cual somos nosotros. Repite en palabras diferentes, sí, sin conocer, por supuesto, porque había una distancia de 30 años entre los dos. Sí. En ambos textos se expresa el papel de Cristo en la creación del universo. Fíjense bien en las partículas. ¿De quién se refiere a Dios Padre? ¿Para quién se refiere a Dios hacia el cual somos llamados? Y por el cual indica la mediación de Cristo. En el versículo 3 del prólogo se expresa la unidad de acción del Padre y de Cristo en la obra de la creación. Dios lo hizo todo por medio de Él.
Hay que pensar más bien que lo que Juan quiso decir es que sin la palabra no se hizo nada, ni en el plano material ni espiritual. Mensaje número 9. El universo ha sido creado por el Padre y por su palabra. La iniciativa del Padre a través de su palabra. Décimo. 10. La iniciativa de la creación viene de Dios Padre. Ok, sigamos. En lo que fue hecho, en eso era la vida, y esta vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la retuvieron. Muy bien. En lo que fue hecho, en eso era la vida. Según la Biblia, solo Dios es el viviente en el sentido absoluto. Él es el viviente por excelencia. Y todo lo que existe depende de su soplo vital. Fuera de Dios no hay sino muerte. Entonces, para que la vida siga animando al hombre, éste debe permanecer unido a la fuente de la vida que es Dios. Dios creó al hombre para que viva. La vida efímera del hombre es apenas un signo de la vida eterna que nos trae la palabra. Jesús dirá: como el Padre dispone de la vida, así le ha dado al Hijo disponer de ella. Y también yo soy la vida, o yo he venido para que tengan vida en abundancia. Muy bien, ok. Pues, dice, en lo que fue hecho, en eso era la vida. Está muy condensado, tan sintetizado, ¿no? Que era la luz de los hombres. Muy bien, sigamos. Mensaje 11. La palabra Cristo es la fuente de vida de toda la creación. Versículo 4. Y esta vida era la luz de los hombres. La luz, en contacto con el hombre, la vida, se convierte en una luz que indica cuál es el camino que lleva el hombre a la vida plena. Sabemos que en el sentido físico la luz del sol es la que conserva y hace crecer la vida vegetal y animal. Y a la vez la luz, para el que camina, es la antorcha, es la que orienta su camino, ¿no? La luz y camino, luz y vida, tienen una relación directa. La luz de la vida, la luz en la vida encierra valores religiosos y morales, a saber: el Señor es mi luz y mi salvación. Tu palabra, una lámpara para mis pies, una luz para mi sendero. Bueno, dice. En el libro de la sabiduría, el simbolismo de la luz se aplica directamente a Dios. La sabiduría es superior a cualquier luz creada. Es llamada reflejo de la luz eterna. El texto del prólogo anticipa la revelación del Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La salvación llega al hombre de un conocimiento que le permite encontrar la chispa divina sumergida en su ser, la que lo libera de la materia. ¿Mensaje? Gracias a la palabra, fuente de vida, los hombres ven la luz que los conduce a la vida eterna. Muy bien. Cualquier comentario sobre... Aquí está rica el texto, la palabra, que realmente uno leyendo descubre, podría descubrir aplicaciones directas a la vida de uno, ¿no? La palabra luz, vida, expresa muchísimo, mucho más de lo que nosotros normalmente solemos aplicar. Sigamos. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la detuvo. Interesante que el evangelista anticipa que no fue Recibida, ¿no? sí, no fue sin una lucha, que cuando Dios pronunció su palabra y creó el mundo, encontró una resistencia de parte del mundo y de parte de la humanidad. Porque dice acá, la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la detuvo. No, sigamos.
Leemos en Génesis 1:3. Mientras la tiniebla estaba en la superficie del abismo, Dios dijo, que la luz sea. Y la luz fue. Y Dios vio que en la luz era buena. Dios separó la luz de la tiniebla. La tiniebla no existía antes de la luz. Lo que nosotros llamamos la nada, la Biblia la llama tiniebla. Solo Dios es pura luz. En cambio, en cada hombre hay presencia de luces y tinieblas. Lo que no es Dios es tiniebla. Cuando Juan dice que las tinieblas no pudieron detener la luz, no se refiere al pecado original del hombre ni el de sus ángeles. Simplemente se dice que donde hay una criatura, allí hay presencia de luz y Y tiniebla. tiniebla, ¿eh? En el hombre siempre hay una lucha constante entre la luz, que viene de la palabra de Dios, y la tiniebla, que es nuestra miseria, nuestra resistencia, nuestro orgullo, ¿no? Mensaje. Cristo es la luz y la luz vencerá un día las tinieblas. Muy bien, sigamos. Patricia. Versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado de junto a Dios. Su nombre era Juan. Este vino para dar testimonio. No, elimina el que vino. Vino como testigo de la luz para que por él todos crean. Él no era la luz, sino el que atestigua de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Hubo un hombre enviado de junto a Dios. La tercera estrofa parece interrumpir la secuencia del prólogo. Algunos piensan que este texto lo introdujo algún redactor. León de Fur. Sí. Lord Dufour Sí. opina en forma diferente. Sostiene que Juan quiso demostrar que el triunfo de la luz contra las tinieblas se puso de manifiesto en el envío de parte de Dios de Juan el Bautista, testigo de la luz. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de junto a Dios, su nombre era Juan. Un personaje de la historia ha sido enviado de junto a Dios, vocación profética, para atestiguar de la luz, Cristo. Su misión consiste en que todos crean, es decir, para que todos reconozcan a Cristo y su misión salvadora. Lo hará en ocasión del bautismo de Jesús. ¿Qué entender por todos? Da a entender que la misión testimonial del Bautista va más allá de su tiempo. Jesús es la voz Juan es la voz de la profecía. Representa a todos los testigos, voces que claman en el desierto, donde nadie escucha el mensaje, que la luz de vida ha venido al mundo, que serán salvos los que creen en él. Es interesante ver cómo el evangelista introduce esta personalidad. Juan el Bautista tenía, para nosotros, cuando leemos un poco el episodio de la predicación de Juan el Bautista, del bautismo, pensamos que es un episodio un poco secundario, pero aquí el evangelista Juan le da una importancia muy grande. También él dice que fue enviado de junto a Dios. También la salvación fue previsto dentro de un plan, de un proyecto que tenía Dios, que viniera a preparar la venida del Mesías. Entonces destaca mucho la personalidad. Y también de todos los profetas que claman en el desierto. ¿Cuántas personas hoy día, como el Papa Francisco y otros, claman en el desierto de este mundo, rescatando valores contrarios al aborto, contrarios a la guerra, etc.? Son profetas que muchas veces pasan desapercibidos o rechazados, pero que dan testimonio de la verdad de Cristo. Por lo menos a mí me gusta mucho siempre como esa imagen cuando Juan el Bautista reconoce a Jesús desde el vientre, que él salta, o sea, eso me parece tan bonito, Sí. que es el primero que lo reconoce. Sí. Y pues acá está justamente... El primero que recibe, que es salvado, pero justificado, porque, bueno, sigamos, versículo 9. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viendo al mundo. Aquí quisiera destacar esto. Ilumina a todo hombre, lo que indica que todos los hombres
de todas las épocas de la historia, de todas las clases sociales, tienen oportunidad de conocer la luz verdadera. San Pablo dice en un texto de la Carta al Romano que los hombres, aún los paganos, los gentiles de Atenas, aunque fuera tanteando, debían conocer a Dios. Es decir, el que se pregunta de dónde viene todo esto, el universo, etc., el orden que existe en el cosmos, tiene que admitir que hay un ser superior que no fue causado por nosotros, sino que está por encima, una causa primera. Dice, la luz verdadera ilumina a todo hombre. Suponemos entonces que todos los hombres reciben una iluminación para descubrir a Dios. Sin excepción. Sí, sigamos. La luz auténtica y universal estaba llegando al mundo para revelarnos la verdad y el camino de la salvación. Todos los hombres están expuestos de alguna forma a la luz de Dios. Pueden conocerlos, sin la S. puede conocerlo a través de la belleza de la creación y por medio de la voz de la conciencia. Muy bien. Mensaje 14. Todos los hombres son llamados a conocer a Dios, bien a través del universo o de la propia palabra de Dios. Sí, pensemos a los indígenas de la selva nuestra o amazónica, ¿no? Los llamarán con otro nombre, darán culto en otra forma, pero siempre se refieren a un ser superior. Lo que indica que la luz verdadera ilumina a todo hombre. No podemos, porque se pregunta por qué Dios ha sido tan complaciente con el pueblo de Israel o con nosotros que somos creyentes, y por qué no a miles y millones de gente que está en India, en Pakistán, en China, que no conocen. A todos les llega alguna lucecita que viene directamente de Dios, ¿no? La luz verdadera ilumina a todo hombre. Sigamos. Versículo 10, ¿cierto? 10, sí. Él estaba en el mundo y el mundo fue por él y el mundo no lo conoció. Vino a su posesión y los suyos no lo acogieron. Aquí encontramos ese contraste, este conflicto. Desde el comienzo dice, Él estaba en el mundo, lo que indica que Cristo, la palabra del Padre, estaba antes de aparecer en el seno de la Virgen, estaba presente en el cosmos. Dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, ¿no? Por lo tanto, aún bajo diferentes formas, Cristo actuó a lo largo de toda la creación y de la historia antes de hacerse hombre. Porque siendo Él la razón, el sentido, el poder del Padre, actuó en la historia de la salvación. Entonces, desde el momento en que apareció el cosmos, el universo, Cristo actuaba porque Él estaba en el mundo. Y lo dice antes. Desde siempre. Sí, desde siempre. Sí. Lo que diga que todas las cosas del mundo tienen una razón de ser, un sentido, porque era Cristo que estaba en el mundo. No eran fruto del azar o del destino o de la maldad de un Dios, ¿no? Sino Cristo estaba presente y, como diría, y dirigiendo toda la marcha del mundo, el orden universal. Bueno, digamos la cosa. Él estaba en el mundo y el mundo no lo conoció. La palabra estaba en el mundo, como lo dice el versículo 9, pero el mundo, el hombre, no lo reconoció. Los suyos no lo reconoció Israel. Lo suyo era de la propia pueblo de Israel, pueblo escogido. Su pueblo escogido, y la reconocieron los gentiles. Juan utilizó dos verbos. No la conoció y no la acogieron. Los hombres no reconocen en su creación ni lo reciben a lo largo de la historia. Es paradójico, ¿no? La luz brilla en las tinieblas, la vida se hace presente en la creación, en la humanidad, y los hombres no lo reciben o no lo reconocen, no la acogen. La palabra indica que hay libertad. El hombre es libre de recibir, de estar expuesto a la luz, de recibir la vida o de rechazarlo. Si Dios al crear el mundo, crear la humanidad, dotó, ¿cómo diría?,
dio al hombre la posibilidad de recibirlo o de rechazarlo. Como cuando uno está en la playa, uno puede exponerse a la luz del sol O esconderse. o esconderse. Sí. La luz, el sol está abierto a todos, pero depende de mí que yo me esté expuesto al sol, a la luz, ¿no? o que lo rechace. Sí. Bueno, una figura muy... Sí, está bien. se llama. Mensaje. El hombre es libre de acoger la luz y la vida y libre de rechazarla. Dios respeta la libertad del hombre. Mucha gente pregunta por qué el hombre fue hecho de tal manera que utilizara mal su libertad. Porque Dios no hizo unos muñecos, hizo hombres libres con una dignidad propia de poder responder a ese don que era la luz y la vida. Muy bien, digamos, versículo 12. Pero a todos los que lo acogieron les dio poder hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquellos no por la sangre ni por un querer del hombre, sino de Dios fueron engendrados. Leamos Versículo 11. Pero a todos los que lo acogieron les dio poder hacerse hijos de Dios. Resumiendo, Juan destaca la acción de los que lo acogen con fe, creer en su nombre, cuya consecuencia fue el hacerse hijos de Dios. ¿Cómo se realiza esto? No por un medio humano. Solo Dios engendra en el hombre la acogida y por lo tanto la fe, sin suprimir su libre adhesión a Dios. Entre la acogida del hombre y la acción de la gracia de Dios hay simultaneidad. Es un misterio, porque si Dios nos hizo libre, pero a la vez dice, crea en nosotros la disposición para acogerlo. Entonces, ¿hasta dónde llega la libertad del hombre de acoger la vida y la luz y la gracia de Dios? Y hasta dónde yo soy el que decide. Porque dice acá, solo Dios engendra en el hombre la acogida y por tanto la fe. Uno no cree porque quiere creer. Es Dios que le da como don. Es un don, ¿no? Un don, la fe, la esperanza, el amor. Pero entonces, ¿qué tanta libertad tenemos nosotros de creer o no? ¿Qué tan responsables somos y culpables son los que creen y los que no creen? Si es Dios que dona, que regala, que entrega la fe, ¿cómo puedo ser yo culpable de rechazarla? ¿Hasta dónde llega mi libertad y dónde empieza la gracia de otra palabra? Es como una espiral ascendente. Yo me dispongo y el Señor me da una gracia pequeña, Sí. que se acoge a esa disposición y me crece la fe. Va desarrollándose. Y uno ve que hay gente que tiene mucha fe. ¿Pero todo el mundo tiene la gracia? Esa es la pregunta. No. Todos tenemos el potencial de tener la gracia, porque todos tenemos lo que decía antes, Dios quiere que todos tengamos la luz y que todos acojamos la luz, Sí. pero en esa libertad Él no nos reprime. Si Obliga. nosotros solo manifestamos señales de rechazo, Él te respeta. Pero si Él encuentra gente que busca, te va a dar, así como tú dices, de a poquito, o de una, dependiendo, pero si el corazón no está dispuesto, definitivamente Él lo respeta. O sea, Él no Lo coge que a requiere alguien... humildad, apertura, disponibilidad. Mire, ¿cuántas personas vieron los milagros de Jesús? Y unos no creyeron. pocos creyeron, otros no creyeron. Viendo lo que vieron. Viéndolo. Sí. Por ejemplo, Sí, San así es, Agustín. colmo. Uno podría dar como ejemplo a San Agustín, Pero un la buscador de la capacidad, verdad, de la verdad. Y San Agustín, más perdido que en el Día de la Madre, buscó y encontró todas las sectas, se inventó una, hizo de todo. Pobre mamá, no hizo sino orar. Pero en su búsqueda de la verdad, Dios vio esa sincera búsqueda y le regaló Vino un no solo la momento en que conversión, él- sino la verdad completa. Muy probablemente él se sentía tan seguro de poseer la verdad a través de diferentes corrientes filosóficas, Sí. que él se negaba a explorar la verdadera verdad, ¿no? En el momento en que estaba listo, no sabemos, esto sí es gracia. Claro. Cuánto Dios
tocó el corazón de él para que él creyera. Entonces, era libre de rechazar una vez más, pero en ese momento la gracia pudo más que el orgullo sí. Sí, Y muy La seguramente presunción, Pablo, que diría todo el mundo, pues Pablo que buscara matarnos, pues si estuviéramos ahí nos hubiera buscado matar, pero también seguramente él en su fe y en todo, él era genuino en su fe y buscaba Sí, la sí. verdad, entonces también de alguna manera, y Dios lo sabrá, encontró un corazón dispuesto y creyente sin duda, porque él era... Pero ten en cuenta que estuvo 3 días sin poder Sin ver. ver. Durante estos 3 días, el proceso de conversión y de aceptación de la verdad fue, me imagino, muy profundo, ¿no? Claro, pero él fue criado en Sí. la fe. No o comía sea, ya, no nada, su- sí. él fue criado en su propia fe y todo, y él acogió a Dios y seguramente también estaba siempre en búsqueda de la verdad. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué unos sí aceptan, acogen la verdad, la luz y la vida, y otros no. Sí. ¿Por qué Dios permite, claro, la gente dice, ¿por qué Dios permite que haya gente que rechaza la verdad, que rechaza a Cristo? Porque si no, no habría libertad. No, y es que, por ejemplo, ahorita nosotros acá hablando de que los que vieron los milagros, ¿y cuántos milagros nosotros no vemos al día? Y tampoco se Pasan de reconoce. tiro largo. Y tampoco se reconoce, exacto, es lo mismo. Todo lo- Lo que Conozco diga, personas que han la- sido producto de milagros y todavía Sí. No. no se han convertido. Muy bien, sigamos. Los que acogieron. Los que acogieron son los que reconocen en la palabra logos el principio de su existencia y de la historia. A los que creen en su nombre, Jesús o Yahvé les dio poder a hacerse hijos de Dios. Significa que el logos, palabra, concede acceder a la filiación divina. La filiación divina es un don de la palabra, no el producto de un esfuerzo humano. Pensando de que hijo de Dios podría ser Abraham, Isaac, Moisés, aunque nunca se utiliza esta forma, pero ellos creyeron en Yahvé, creyeron que la salvación dependía de Dios. Por lo tanto, hijo de Dios. Hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, hijo de Dios era llamado el rey de Israel, como lugarteniente de Yahvé o Israel en su conjunto. En cuanto pueblo elegido, Juan dirá, ved qué amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Juan quiere decir que los que acogen su palabra pertenecen realmente a Dios. Mensaje 16. Los que acogen, los que creen en la palabra pueden llegar a ser hijos de Dios. Entonces, los que acogen y creen la palabra. Sí. Definir el protagonismo que tiene la palabra es fundamental para la salvación. No creer en un Dios, sino creer que Cristo era la palabra, era el Hijo de Dios, autor de nuestra salvación. Porque hay mucha gente que son creyentes a secas. Creo en un Dios, creo que hay un ser supremo, ¿no? Pero para la salvación, en esto consiste la vida eterna, dice Juan en otro Sí, texto. entonces, ayer el Evangelio. Que eso, que conoce a Dios y a Jesucristo como Salvador. Las dos Las cosas. dos. Creer que Jesús está en íntima relación con el Padre y que a través de Él viene la salvación. No basta ser creyente, hace falta ser cristianos para ser hijos de Dios. Que para mucha gente es lo mismo. Claro, porque si no, no tendría sentido. Creyente. El Padre en su Hijo muestra Entrega su la rostro salvación. y todo lo que quiere reflejar. Es el Y mismo Dios. nosotros como hijos adoptivos tenemos un rostro de Cristo que Dios ha diseñado para cada uno de Así es. nosotros, que si acogemos la fe y la vivimos, vamos a poder reflejar. Tengan en cuenta que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. En nosotros hay rasgos de rostro de Dios, que es el rostro de Cristo. Cristo tiene todos los lineamientos del Padre, es la palabra, es la impronta del Padre, es como un sello. Nosotros tenemos algo de estos rasgos, y es la libertad, la inteligencia, la capacidad de responder. Pero, ¿qué es el pecado? Es
perder los rasgos que Dios ha colocado en nosotros desde el comienzo. En vez que ser libre, ser esclavos del esclavo pecado. Ok, sigamos. Aquellos que, no por la sangre, ni por un querer del hombre, sino de Dios, fueron engendrados. Este texto aborda el problema de la relación entre gracia y libertad. Si todo viene de Dios, ¿el hombre sigue siendo libre? La respuesta es esta. Para creer, hace falta haber sido engendrados por Dios mismo. El hombre no se hace hijo de Dios por la procreación carnal, no por la sangre, ni por el deseo que siente la criatura de sobrevivir en sus hijos, sino por Dios. Este tema lo tratará Jesús en el diálogo con Nicodemo. Sí. Interrogantes. Si Dios tiene el poder de disponer si Cristo tiene el poder de disponer de la luz y de la vida del Padre, ¿por qué no la da a todos los hombres? Porque hay personas que no lo conocen. ¿Qué papel tenemos los creyentes en la difusión de la luz y vida de Cristo? Pregunta que vale la pena que tengamos en cuenta. B. Si Cristo es la luz que ilumina a todo hombre, ¿qué pasa con los que no conocen su evangelio y siguen otras creencias y filosofías? ¿Qué dice Juan en el prólogo? C. El prólogo dice que las tinieblas no pueden detener la luz. ¿Cómo explicar entonces el porcentaje tan bajo de creyentes en Cristo? La muerte de Cristo en la cruz, la de Juan el Bautista, de los apóstoles, de San Esteban y de muchos mártires de ayer y de hoy, parecen contradecir la expectativa del triunfo de la luz sobre las tinieblas. ¿Qué opinas? Son dos interrogantes que vale la pena que poco a poco las vayamos resolviendo o contestando al estudio del Evangelio. El hombre corre el riesgo de cerrar los ojos ante la luz y de no acoger la vida de Dios. ¿Cómo explicar que solo un resto de Israel reconociera a Cristo y que muchos tengan los ojos vendados y prefieran quedarse en las tinieblas? ¿Nos cabe alguna responsabilidad también a nosotros? Muy bien. Sí, ¿nos falta todavía? Sí, podemos. Sí. Sigamos entonces, después terminamos más bien con esta última oración. ¿Quieres, Dari? La palabra. Y la palabra se hizo carne y permaneció entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria de Hijo único, enviado de junto al Padre, lleno de gracia y verdad. Este es el culmen de todo el prólogo. La palabra se hizo carne. Sigamos. Y la palabra se hizo carne y permaneció entre nosotros. Finalmente el Logos, palabra, se presenta en persona, toma carne, encarnación, se hace hombre frágil, paciente, débil y mortal. Parece como si Dios, habiendo agotado todos sus recursos, ¿no?, dijera, me queda uno solo, lo último, enviar a mi Hijo al mundo, tomando él mismo la naturaleza humana, ¿no? Porque es lo máximo que puede hacer Dios, asumir el mismo la forma de hombre, encarnarse, tomar la carne débil, frágil del hombre. Entonces, la encarnación, la venida de Cristo es el último, y no habrá otra oportunidad, no habrá otro envío, salvo el del Espíritu Santo, por supuesto que es la complementación de la obra de Cristo, pero Cristo vino precisamente en nombre del Padre. Hay una nota que leo brevemente. La encarnación de la palabra es una novedad extrema. Ninguna religión del mundo conoce el hecho de una divinidad que asume la condición humana. De la venida de la palabra se habló ya en el versículo, dice, estaba en el mundo, lo que indica que había una presencia misteriosa de la palabra aún antes de la encarnación. Esto significa que la comunicación de Dios no comenzó en la encarnación, sino que ya desde la creación
luego a lo largo de la historia de la salvación. Sin embargo, la encarnación marca un cambio radical en la forma de comunicación. La presencia de la carne es diferente de la presencia de la luz en la creación y en la historia. La presencia de la gloria es distinta de la acogida de la luz. Bueno, la palabra se hizo carne, siga. No dice... Y la palabra se hizo carne. No dice era carne, sino señala un momento determinado de la historia. Se hizo carne. Juan utiliza la palabra carne y no el término hombre. Carne en sentidos semítico indica en contraste con el mundo superior, una condición débil, miserable, precaria. Juan no atribuye a la palabra una simple apariencia humana como lo afirman los docetistas. Docetismo es una herejía cristiana según el cual Jesucristo no tiene más que la apariencia de la carne. La palabra se hace realmente hombre, pero sigue siendo palabra de Dios. No asumió la carne como cuando uno se pone un vestido. Se hizo carne, no cambia la esencia de su divinidad, sino su relación con sus criaturas. Se convierte en hombre entre los hombres con una figura y aspecto determinado. Nosotros lo creemos y lo proclamamos y lo profesamos, pero no es fácil pensar y acostumbrarse a creer que un Dios, el ente, el ser absoluto, pueda rebajarse al punto, anonadarse, dice San Pablo, al punto de asumir nuestra miseria, nuestro pobre cuerpo, ¿no? Y estar es fácil decirlo y predicarlo, pero cuando uno piensa que es un absurdo, digamos un paradójico, que Dios se convierta a criatura, el creador en criatura, ¿no? El hombre que tiene todo el poder en un hombre que fue niño, infante, adolescente. Que tuvo hambre, sueño, exactamente. Lo que muestra también, si lo termináramos de cerrar como un círculo, es que nosotros también estamos invitados a, no digo a acoger a Cristo en nosotros para poder vivir realmente en Dios, o sea, no quedarnos en la humanidad. Si Cristo vino también, vino por nosotros y para recogernos a cada uno. Él se hace hombre, pero nos da todo para nosotros algún día volver al Padre y estar realmente como Él nos imaginó. Llegar a ser otro Cristo, ¿no? La cristificación. Sigamos. Los teólogos griegos más tarde hablarán de dos naturas, la divina y la humana. Esa palabra se llama Jesús de Nazaret. Fue considerado por sus contemporáneos como hombre. Por ejemplo, la mujer samaritana dirá un día, este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. Este hombre, sí, no era aparentemente hombre, era hombre. Tenía sed, por tanto se sentó encima del pozo y le pidió, mujer, dame agua, dame de beber. He aquí el hombre, dirá Pilato, presentando a Jesús al pueblo. Sin embargo, es a ese hombre que los cristianos han prestado su fe porque han reconocido en él a la palabra de Dios, superando así el aparente escándalo, la materia que está hecha, la humanidad de Jesús es obra de Dios. Sí. Dios mismo creó la parte, porque la Virgen dio toda su dimensión materna, ¿no? Pero finalmente fue Dios el que creó la humanidad de Jesús, ¿no? Una obra de Dios. Sí. Mensaje, finalmente. Para hacerse hijo de Dios, el hombre no tiene que despreciar su condición carnal, porque de ella se revistió el Hijo de Dios. Ahí viene nuestra dignidad de hombres, ¿no? El propio Dios se hizo hombre, por lo tanto el hombre
tiene una dignidad superior a cualquier otra criatura, animales, etc. Muy bien, sigamos. Versículo 14. Y permaneció entre nosotros. El término griego eskenosen significa plantó su tienda. Da a entender que la palabra, el logos, no quedó largo tiempo entre los hombres, solo hasta su exaltación en la cruz. Probablemente Juan usó este término para referirse a la permanencia de la gloria de Dios en el templo de Jerusalén. Pero la palabra de Dios no puso su tienda en Israel, sino entre nosotros, entre los hombres en general, entre los creyentes. Por tanto, es un privilegio de todos, ¿sí? Es una gracia que hemos recibido todos, no solamente un pueblo elegido, que finalmente luego lo rechazó. Sí. Sí. La solidaridad del Logos con la condición humana es total. No descendió simplemente sobre un hombre para habitar en él, se convirtió en hombre. Eso permitiría ver en un hombre la gloria de Dios y entrar en contacto con la palabra de Dios encontrándose en ese hombre. Y vimos su gloria. ¿Quiénes son los que vieron su gloria? Lo dice Juan en su primera carta, primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que nuestras manos tocaron a propósito de la palabra viva. Aquí aparece un plural, vimos, ¿no? Dice, permaneció entre nosotros y vimos su gloria. Sí. Habla de el autor del Evangelio con su comunidad. Okay. Si creemos que María fue aceptada en la comunidad de Juan, el discípulo amado, los que vimos su gloria, también estaba María. Sí. Sí. Por primera vez aparece el pronombre nosotros. Juan se refiere a los primeros discípulos que en las palabras y acciones de Jesús reconocieron su gloria. La gloria de Dios, según el Antiguo Testamento, es Dios mismo en cuanto se hace presente, santo, lleno de majestad y poder. Yahvé manifestó su gloria interviniendo a favor de su pueblo, cumpliendo hazañas como el éxodo de Israel y en la propia creación, en el Salmo 8. Juan en su Evangelio habla 3 veces de la gloria de Dios, en Juan 12, 39, 41, 11, 40. Y en el relato de las bodas de Caná, la gloria de Dios que los judíos pensaban que habitaban en el templo de Jerusalén, se hace visible y cercano en Cristo. Gloria del Hijo único, enviado de junto al Padre. Jesús irradia su gloria como Hijo único del Padre. Aquí la palabra logos cede lugar a la del Hijo. Finalmente dice que la palabra es el Hijo unigénito. Que será el título que denominará en todo el Evangelio. Juan lo llama unigénito, Hijo único. El Hijo único es el logos que estaba junto a Dios. Pudo contemplarse la gloria que era propia del Padre tras hacerse hombre. Queda así desvelada la relación única, intensa y original de Jesús con Dios, su filiación en exclusivo. Muy probablemente los contemporáneos de Jesús no vieron en Jesús la gloria de Dios, porque era un hombre común y corriente, no alcanzaban a un vislumbrar. parroquiano, un campesino, ¿no? que trabajaba, pero en él se manifiesta. Dice, vimos la gloria, palpamos, dice en la carta de San Juan, ¿no? Porque la fe permite ver en alguien algo más que la apariencia física. Terminemos lleno de la gracia de la verdad. El término lleno no se refiere a la gloria del Hijo, sino al Hijo único, el cual está lleno de gracia y verdad. Entre muchas traducciones de la palabra gracia, León de Fur opta por don concedido o señal de favor, como en Romanos 5:15. ¿De qué está lleno Jesús? ¿De Jesús? ¿De qué está lleno Jesús? ¿Qué te moleste? Sí, de la verdad. De la verdad, es decir, del conocimiento de Dios. Ese es el don que nos quiere entregar. Al hacerse carne hombre, Jesús nos facilita el conocimiento de Dios, su lenguaje humano, nos hace comprender el lenguaje de Dios. Dios seguirá manifestándose como antes a través de su creación y de las Escrituras y del testimonio de los que recibieron la luz. Muy bien, sigamos. Juan le da testimonio y grita: era él de quien dije,
el que viene tras de mí está por encima de mí porque era antes de mí. Juan el Bautista testimonia la prominencia, superioridad, basada en la preexistencia de la palabra. Antes de mí, ¿no? Algunos suponen en este versículo que este versículo tiene una intención polémica contra la corriente cristiana que considera a Juan superior a Jesús. León Dufour no está de acuerdo y cree que el autor quiso indicar que el Bautista dio testimonio sobre la superioridad de Jesús, el Hijo único de Dios, basada en su preexistencia. Era antes de mí. Sí, de su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia, pues la ley fue dada por Moisés, la gracia de la verdad fue por Jesucristo. Sí, de su plenitud hemos recibido todo, gracia por gracia. La primera gracia es la manifestación de la palabra de la creación y su revelación a lo largo de la historia de la salvación. La segunda es el don pleno de la verdad por medio de Jesucristo, la palabra encarnada. Sigue luego un paralelismo. La ley fue dada por Moisés, la gracia, don de la verdad, por Jesucristo. Moisés y Jesucristo son mediadores de la voluntad benevolente de Dios. Ambos procedían de Dios, pero mientras que la ley fue dada a través de Moisés, la gracia llegó a ser a través de Jesús. La gracia es la salvación. Se dice que Moisés hablaba cara a cara con Yahvé, pero Sí. la diferencia entre Moisés y Jesús es total, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay oposición, sino continuidad. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, Dios, que está en el seno del Padre, ese lo ha contado. A Dios nadie lo ha visto jamás. Entre Moisés y Jesucristo existe una diferencia notable. Solo quien ha visto a Dios lo da a conocer. Moisés no vio a Dios, por tanto no fue capaz de transmitir el conocimiento de Dios. Analicemos un poco la dialéctica entre ver a Dios y contar a Dios. Ver a Dios es el anhelo más profundo del hombre. Dos tradiciones bíblicas señalan que el hombre no puede ver a Dios. La primera es porque el hombre es pecador. El que no es santo no puede tener acceso al santo. Isaías lo reconoce muy bien en el relato de su vocación. Ha sido también la experiencia de Moisés. Tú no puedes ver mi rostro porque el hombre no puede verme y vivir. Según San Pablo, ese velo desaparece en Cristo, 2 Corintios 3:14. Él nos manifiesta la gloria, la divinidad. Según Juan, el mediador de este acceso a Dios es el unigénito, es decir, es el mismo Cristo, Dios que está en el seno del Padre. En otras palabras, solo Dios puede hablar de Dios. La palabra seno del Padre indica la intimidad del Hijo con su Padre. El discípulo amado durante la última cena recostó su cabeza sobre el seno, el corazón de Jesús. De ahí la intimidad que tuvo para poder contarnos estas cosas que ningún otro evangelista se hubiera atrevido a contar. Contar a Dios. Contar o explicar en detalle es lo que hace un testigo. Por ejemplo, se dice que los apóstoles recibieron la orden, no contar nada de la transfiguración de Jesús. En ese sentido, el Hijo único, testigo ocular del Padre, cuenta lo que ha visto. Job dice, refiriéndose a la sabiduría, que Dios la contó en la naturaleza entera. La palabra de esta, que está constantemente junto a Dios, se ha convertido en palabra encarnada. Es para hablarnos de Dios, del Padre. Por eso Él puede decir, el que me ve, ve al Padre. Sí, en el rostro de Cristo vemos el rostro del Padre. Difícil de ver. Porque entonces, cuando uno dice, ¿cómo es posible que Jesús se humillara, se rebajara tanto hasta el punto de hacerse niño, etc.? Pero lo que indica que lo que hizo Jesús nos revela facetas, rasgos del Padre. No, pero nosotros colocamos al Padre muy por encima pensamos que el Padre no tiene nada que ver con los atributos de Jesús. En cambio, Jesús nos manifiesta claramente su bondad, su misericordia, su ternura, su poder, nos manifiesta rasgos de Dios, el Padre. ¿Terminamos? Sí. Significados bíblicos. Si la palabra Cristo pertenece a la esfera de Dios y es algo propio de Dios, significa que Dios no es un ser cerrado sobre sí mismo, sino que es un ser abierto, fuente de relación, vuelto hacia un tú, que es Cristo, que Él mismo se ha dado. ¿Cómo podemos comunicarnos con ese Dios dialogante, nosotros criaturas?
¿Qué palabras podemos utilizar para expresar nuestros sentimientos? ¿Quiénes pueden enseñarnos a dialogar con Él? El propio Jesús nos enseñó a comunicarnos con Dios diciendo Padre nuestro. Nos ha dado las palabras exactas que piensa con las cuales nosotros podemos comunicarnos con Dios, con el Padre. Si Cristo es la palabra de Dios hecha carne, se comprende que la actitud que asume el hombre frente a la palabra y persona de Jesús determina su actitud frente a Dios. ¿Qué opinas de los que dicen creer en Dios pero no conocen la palabra, su palabra, el Evangelio? ¿Qué implica entonces creer en Dios? El hecho que la palabra que estaba junto a Dios se haya hecho hombre y haya vivido un tiempo entre nosotros, ¿qué implicaciones tiene en nuestro esfuerzo de conocer a Dios, con nuestra manera de ver la materia, lo humano, la historia y el cosmos? Si solo su Hijo único conoce a Dios y solo Él nos puede contar de Dios, ¿qué pasa con tanta gente que no ha tenido la suerte de conocer a Cristo? ¿Están perdidos? ¿O es que se van a salvar sin haber conocido a Cristo? Muy bien. Muchos interrogantes, pero yo creo que poco a poco lo vamos despejando en la lectura, el estudio del Evangelio. Pero yo pienso que estas notas sobre el prólogo de San Juan llena un vacío que hay en cada uno, ¿no? ¿Qué papel tiene Cristo en nuestra salvación? ¿Qué es la relación de diálogo con el Padre? Etc. Muchas cosas que de repente quedan un poco en la superficie de nuestra conciencia, la va despejando este prólogo, un himno bellísimo, ¿no? Que deberíamos leer y meditar con mucha más frecuencia, porque despeja una cantidad de preguntas que nos hacemos sobre la vida, sobre la creación, de todo, ¿no? Sí. Sobre el papel que tuvo Cristo en la creación, etc. Creo que valió la pena gastar esta primera reunión al estudio un poco más profundo del programa. Por supuesto. ¿Terminamos con esta oración? ¿Con la oración? Sí. Sí. Palabra del Dios único, que vives y dialogas y amas. Palabra que al hacerte humana como nosotros, manifestaste a los apóstoles la gloria del Padre. Otórganos de tu plenitud el conocimiento de Dios y la gracia de la salvación. Amén. Vamos a orar. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.